El tema que nos corresponde en nuestra primera clase del primer tema de histología es el sistema inmunitario y el tejido linfoide. Lo primero que vamos a hacer es definir el significado. ¿Qué es el sistema inmunitario? ¿Qué es el tejido linfoide? Este sistema de nuestro organismo, su función, ¿cuál va a ser? La de vigilar. Es decir, que son tejidos, órganos, grupos de células que vigilan las superficies corporales y los compartimientos internos y reaccionan frente a la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Es decir, que vamos a explicar el componente del sistema inmune, el significado de lo que es el tejido linfático, los diferentes órganos, el timo, sus características, los ganglios y el vaso. También en este tema, este tejido linfoide lo vamos a ver asociado a las mucosas, es decir, lo que se le llama el tejido linfoide no encapsulado. El propósito nuestro en el día de hoy es explicar las características tanto morfológicas como funcionales del sistema inmune, los tipos de células, de tejidos y órganos que lo integran. El sistema inmunitario se comenzó a su descubrimiento porque se observó que habían personas que padecían una enfermedad como la varicela, el sarampión, las paperas, y que adquirían resistencia, es decir, inmunidad a esa enfermedad en cuestión. Se vio que esa inmunidad es específica, o sea que la persona que es inmune a la varicela puede ser infestada con sarampión, llegando a la conclusión que este sería una función del organismo en la cual el organismo va a proteger de estos agentes infecciosos. También el sistema inmunitario puede reaccionar contra el propio cuerpo de la persona y los linfocitos, por ejemplo, que son las células principales de este sistema, pueden destruir órganos con lo que se llaman las enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus eritematoso, la anemia hemolítica autoinmune, algunas formas de diabetes mellitus, la tiroiditis autoinmunitaria. Podemos decir entonces que la principal función de este sistema, como ven ustedes aquí los ojos, proteger, vigilar, es decir, proteger al organismo contra las infecciones y contra la transformación tumoral que pueden sufrir algunas células. La acción de órganos, células, de efectores inmunológicos que son los anticuerpos, que son sustancias que circulan en la sangre cuando hay una infección. Cada componente desempeña una función importante en la defensa del organismo. Es decir, que este sistema mantiene el estado de salud y combate las enfermedades. La primera barrera o la primera línea de defensa del organismo es la piel, que es impermeable para la mayoría de los organismos. También las superficies seromucosas, las secreciones, como por ejemplo la lisozima, presente en la saliva, presente en las lágrimas, también en el aparato respiratorio hay secreciones de moco que protegen al organismo. En el estómago hay secreciones ácidas que no solo sirven para la digestión, sino también que van a proteger de infecciones. También en la vagina su pH es relativamente ácido para impedir las infecciones que pueden entrar por esa vía. Es decir que tendríamos aquí toda esta primera línea de defensa que pudiéramos resumir hablando de la mucosa respiratoria,
la secreción salival, las glándulas que aparecen en la piel, como es las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, también el pH ácido del estómago, la propia flora bacteriana del tubo digestivo que impide el desarrollo de otras bacterias extrañas. También en la piel hay un proceso de descamación y se va descamando algunas partes de la piel para que pues esta no sea invadida por bacterias extrañas. Y bueno, como les decía, la secreción ácida, por ejemplo, vaginal, también impide el desarrollo de microorganismos. Sin embargo, todos los tejidos van a estar sujetos a amenazas por agentes extraños. Estos son microorganismos productores de enfermedad. Tenemos las bacterias, tenemos los virus, los hongos, los protozoos, los parásitos multicelulares que van a entrar por erosiones del epitelio, de los aparatos digestivos, geniturinarios fundamentalmente. Este sistema inmune que estamos estudiando hoy va a estar formado por órganos y por células aisladas. Los órganos primarios son la médula ósea y el timo. Los órganos secundarios, los nódulos de tejido linfoide, los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas. También nos vamos a encontrar células libres, es decir, linfocitos, leucocitos granulosos, el sistema fagocítico mononuclear, que va a estar los macrófagos, que van a estar presentes, por ejemplo, en el hígado, en los pulmones, etc. Cuando una sustancia que es un antígeno es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca los anticuerpos, es decir, que se produzca una respuesta inmune. Aquí vemos, por ejemplo, que estas estructuras son los anticuerpos, que son de naturaleza proteica, que son las inmunoglobulinas, que ellas se estimula su producción cuando hay una infección que puede estar dada por una bacterial o puede ser dada también por un virus. Por ejemplo, seguramente que ahora ustedes habrán oído hablar del tratamiento con plasma de personas que ya tuvieron el virus el COVID y entonces le inyectan a las personas que están enfermas el plasma de otros que ya pasaron el virus. ¿Por qué? Porque en ese plasma hay un nivel alto de anticuerpos contra ese virus y se ha visto que es efectivo suministrar ese plasma con un nivel alto de anticuerpos. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Son proteínas, por ejemplo, las inmunoglobulinas, y esas se producen cuando hay la presencia de un antígeno. En este caso, el virus del COVID es el antígeno que produce que se estimule la producción de anticuerpos específicos contra ese virus. El sistema inmunitario, vamos a ver que hay una inmunidad, que es una inmunidad innata, que es un sistema de defensa que permite controlar la mayor parte de los agentes patógenos que entran al organismo, y la inmunidad adquirida, que es adaptativa o específica, que proporciona al organismo una respuesta específica frente a cada agente infeccioso. Esta tiene memoria y depende de los linfocitos T y de los linfocitos B. Con respecto a la memoria innata, natural, no tiene memoria, y esto quiere decir que nos podemos infestar con una infección bacteriana muchas veces y volvemos de nuevo a infectarnos porque no hay una memoria contra ese agente infeccioso. Ejemplo, vamos a ver que aquí están presentes algunas proteínas
sanguíneas, algunos péptidos antimicrobianos, los neutrófilos, las células NK, los macrófagos, son las células que van a participar en esa inmunidad que va a ser una inmunidad que es innata y que no tiene memoria. El sistema inmunitario está distribuido ampliamente por todo el cuerpo y vamos a ver que localizamos órganos macizos específicos como el timo, como el vaso, como los ganglios linfáticos, como la médula ósea, y ese tejido que está formando parte de estos órganos recibe el nombre de tejido linfoide. Este tejido también está disperso en las mucosas, inclusive a veces en las submucosas del sistema digestivo, respiratorio, geniturinario. Los vasos linfáticos son los que comunican estos órganos entre sí, es decir, unen a los ganglios y por estos vasos circula la linfa. Aquí vamos a ver que tenemos órganos que son los órganos primarios. Estos son el timo y la médula ósea. La médula ósea se producen todas las células de la sangre, se producen los linfocitos y en el timo maduran los linfocitos T. Y los órganos secundarios son los que van a hospedar a las células que ya están capacitadas funcionalmente. Estos órganos son el vaso, los ganglios y las células principales son los linfocitos. Aquí tenemos un cuadro resumen donde vemos los órganos primarios o diferenciadores. En la médula ósea están todas las células, está la célula madre hematopoyética, se producen los linfocitos B y los linfocitos T de forma inmadura. Ellos van a ir a madurar al timo. Por el timo tener esa capacidad de que maduren los linfocitos T, es que se considera también un órgano primario o diferenciador. Los órganos efectores, tenemos el vaso, tenemos los ganglios, donde se producen inmunoglobulinas, y todo el compartimiento mucoso, que es el tejido asociado a las mucosas, como ya les decía, del aparato digestivo, respiratorio y geniturinario. Vamos a definir entonces qué significa el tejido linfático. El tejido linfático o tejido linfoide es una variedad de tejido conjuntivo en el que predominan como componentes fundamentales elementos de un tejido reticular formado por fibras reticulares, por células reticulares y células libres, que principalmente van a ser los linfocitos, que se localizan entre la malla de tejido reticular. Aquí vemos un esquema donde estas estructuras oscuras que vemos aquí son las fibras reticulares, y estas células de color pardo son precisamente en su mayoría linfocitos. Aquí vemos también un nódulo linfático donde vamos a ver un centro germinativo. Estas células, las fundamentales que están aquí, son los linfocitos, y cuando vemos este centro germinativo podemos afirmar que los linfocitos están proliferando. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte izquierda lo que sería un corte de la amígdala, donde hay una gran cantidad de nódulos linfáticos, y se considera que este tejido es un tejido no encapsulado, es decir, que no tiene una cápsula, que no se distingue como un órgano específico como son los ganglios o el vaso. Aquí vemos un corte histológico del esófago y señalada con la flecha verde este tejido que vemos aquí situado en la mucosa del esófago es también un nódulo donde hay una gran cantidad, una gran densidad de linfocitos. En las células de este sistema inmunitario, las células protagonistas son los linfocitos B, que son los responsables de la respuesta inmune humoral,
y los linfocitos T, que son los responsables de la respuesta inmune celular. Hay células ambientadoras, como son las células reticulares epiteliales del timo. Hay células accesorias, como son los macrófagos, las células de Langerhans, y células efectoras, como los macrófagos, que son capaces de fagocitar agentes extraños, los linfocitos citotóxicos, los linfocitos NK, los neutrófilos, las células cebadas, que todas ellas van a participar también en la respuesta inmune. Aquí tenemos esta microfotografía, es una microfotografía de un ganglio y podemos ver en la parte superficial la cápsula de tejido conectivo y esto sería un nódulo. Estos ganglios van a tener muchos nódulos en la región cortical. En general, podemos decir que el tejido linfoide o tejido linfático puede estar disperso, es decir, en forma laxa, y ahí vamos a tener, además de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, y lo vamos a poder localizar en la lámina propia de las mucosas. Y también cuando este tejido es un tejido denso, quiere decir que hay una gran cantidad de linfocitos, lo podemos encontrar en la paracorteza, en los cordones linfáticos medulares de los ganglios, en las vainas linfáticas que están alrededor de las arterias, en el vaso, y también de forma nodular, formando nódulos, los nódulos linfáticos que les hemos mostrado hace un momento, es decir, estos nódulos que están presentes en los ganglios y que pueden estar presentes también en otros órganos. Aquí vemos con gran aumento la parte cortical de un ganglio linfático. Esto es un vaso linfático aferente, por aquí entra la linfa que pasa a un seno subcapsular, a estos senos peritrabeculares, circula a través de todo el ganglio y entonces esta linfa es filtrada en el ganglio, por eso la función principal de ellos va a ser filtrar la linfa. Aquí de nuevo tenemos una panorámica de los distintos sitios donde nos vamos a encontrar tejido linfoide, en las amígdalas, en los ganglios, en el timo, en los nódulos, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el apéndice, en el ilion, las placas de Peyer, y tendríamos aquí la médula ósea, que es un sitio muy especial porque es donde están las células madres hematopoyéticas, que ya les decía que son las que forman todas las células de la sangre, pero ahí también se forman los linfocitos. Es decir, aquí, por ejemplo, esta médula va a estar localizada en el esternón, en las costillas, en las vértebras, en estos huesos que le estamos mostrando, y aquí se forman las células madres pluripotenciales, de manera tal que los glóbulos blancos, los linfocitos, los monocitos, los granulocitos se van a formar aquí en la médula ósea. Es decir, que hay una maduración y selección de los linfocitos B, porque acuérdense que los linfocitos T van a ir a madurar en el timo. En cuanto a la respuesta inmune, vamos a ver que existe una respuesta inmune celular que está garantizada por los linfocitos T, que son citotóxicos. Ellos se activan al estar en contacto con una célula que presenta antígenos, porque esta célula puede estar infectada por un virus, y estos linfocitos B rompen la membrana plasmática, producen la lisis y la rotura y la muerte de la célula infectada. Por eso se dice que la respuesta es celular. También estos antígenos que se secretan por las células del sistema inmune reaccionan
con el agente microorganismo invasor y hace que los linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas y van a secretar los anticuerpos para neutralizar el organismo invasor. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo se produce ese anticuerpo y esto trae como consecuencia que esos linfocitos B se transformen en células plasmáticas y ocurra la producción de anticuerpos que va a marcar o a neutralizar, por ejemplo, a un agente infeccioso que puede ser una bacteria. Y aquí tenemos la inmunidad celular, donde el linfocito T va a proliferar, a madurar, y estos linfocitos tienen sus receptores específicos y ellos lo que van a provocar es la lisis, la ruptura de el agente infeccioso, o si es una célula que está infectada por un virus, van a provocar la muerte de esa célula. Aquí vemos, por ejemplo, los linfocitos B entran en mitosis, es decir, aumentan de tamaño. Esta es la respuesta humoral y ellos se diferencian en células plasmáticas y en este caso vemos cómo empiezan a secretarse los anticuerpos. Estos anticuerpos se van a unir a los antígenos que están presentes en los agentes infecciosos. Por ejemplo, esto que se ve de color verde puede ser una bacteria. Y aquí tendríamos la respuesta celular. Tenemos una célula que está infestada por un virus y los linfocitos T citotóxicos son los que van a secretar sustancias que rompen la membrana de esa célula y se produce la muerte de la célula infectada. Esta inmunidad de tipo celular se produce en las infecciones bacterianas, en las células cancerígenas, en las células infectadas por virus, en las células trasplantadas, porque también los trasplantes son células extrañas. Por eso cuando se hace un trasplante es necesario hacer un estudio genético para saber si las personas que van a recibir el trasplante y la persona donadora son genéticamente compatibles. La inmunidad humoral, como el nombre lo dice, es una sustancia, es decir, que es la secreción de estas sustancias que son las inmunoglobulinas que están presentes en el plasma de la sangre. Comenzamos entonces con un órgano linfoide primario, que es el timo, que es el sitio de maduración de los linfocitos T. Y fíjense que el timo es un órgano que tiene sus características muy especiales. ¿Por qué? Es un órgano macizo, situado en el mediastino anterior, pero él no presenta nódulos linfáticos, sino que presenta lobulillos. Los lobulillos tímicos, que son estos que estoy señalando acá, que van a tener una región cortical, cada lobulillo más oscura, y una región medular más clara, cada lobulillo. Y esto está dado precisamente porque en la región medular de cada lobulillo hay más linfocitos en la región cortical que en la región medular. Este órgano, estas preparaciones que nosotros vamos a mostrar en nuestras clases, en la mayoría de los casos, son preparaciones histológicas de timo de niños o de recién nacidos, porque ya en el adulto, a medida que empiezan a producirse las hormonas sexuales y ya no se produce la hormona de crecimiento, el timo comienza a involucionar y lo que hay ahí va a ser tejido adiposo, aunque siempre va a quedar una parte del tejido funcional del timo. Aquí vemos macroscópicamente cómo este órgano es un órgano que presenta dos lóbulos y que, como les decía, ya a los 40 años
representa el 10% de lo que fue originalmente el timo en el momento del nacimiento. Aquí tenemos también los lobulillos tímicos y fíjense que como órgano macizo tiene una cápsula, tiene tabiques que separa a los distintos lobulillos y aquí vemos con una coloración especial y aquí lo vemos con la coloración de hematoxilina eosina, la estructura de esos lobulillos. En esta otra imagen estamos viendo en la parte derecha un lobulillo, la cápsula de tejido conectivo, los tabiques, la región cortical, la región medular y en la parte izquierda, fíjense, la presencia del tejido adiposo ha aumentado mucho. Este tejido rosado que vemos aquí es tejido conectivo, también ha aumentado mucho el tejido conectivo. Y estas estructuras rosadas que vemos aquí son estructuras típicas que vamos a encontrarlas únicamente en el timo, que se llaman corpúsculos de Hazard, son muy rosados. Y en el timo del adulto se van a ver muy grandes. Por eso aquí estamos viendo el timo de un adulto y este es el timo, por ejemplo, de un niño. Este órgano tiene un origen endodérmico, se forma del epitelio de la tercera y cuarta bolsa faríngea. También van a estar presentes células del mesodermo que van a formar la cápsula y los tabiques, el tejido hematopoyético que forman los linfocitos y cuando las hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento está elevada en la etapa de crecimiento del niño, el timo y del adolescente, es decir, mientras la persona está creciendo, se está desarrollando, el timo tiene un tamaño grande. Ya después, a medida que empiezan a producirse las hormonas sexuales, empieza el timo disminuye de tamaño. También los glucocorticoides y la ACTH tienen un efecto que va a hacer que disminuya el timo. Como órgano macizo, el timo tiene un estroma formado por una cápsula con tabiques, células retículoepiteliales y también se considera que en este tejido conectivo hay macrófagos. En la región, acuérdense que el parénquima está formado por muchos lobulillos tímicos y en la región cortical nos vamos a encontrar los linfocitos T en distintas etapas de maduración, las células retículoepiteliales y en la médula nos vamos a encontrar ya linfocitos maduros, pero en menor cantidad, las células retículoepiteliales y los corpúsculos tímicos de Hazard. Aquí podemos ver la región cortical, la región medular de un segmento de un lobulillo tímico en un esquema. Este esquema está tomado del libro de la tercera edición del Gardner. Ahí lo pueden ver, lo pueden revisar. Esta es la cápsula, esto es un tabique de tejido conectivo y estas células que están aquí de color morado son precisamente los linfocitos. Fíjense cómo en la región medular de cada lobulillo hay menos linfocitos. Aquí también tenemos ya en un corte histológico coloreado con hematoxilina eosina los diferentes lobulillos tímicos, los tabiques interlobulillares. Aquí también estamos viendo un corpúsculo de Hazard, la región cortical de un lobulillo y la región medular. Con respecto a los ganglios son muchos ganglios que están presentes en todo el organismo y su función es actuar como un filtro para las bacterias y otros agentes extraños. Es decir, los ganglios van a filtrar la linfa, ellos van a tener unos vasos linfáticos aferentes, que son estos que estoy señalando acá, que entran a través de la cápsula y la linfa circula a través de los senos, que hay espacios donde circula esta linfa y va a salir por el hilio por los vasos linfáticos o capilares linfáticos eferentes.
Este líquido, la linfa, va a desembocar de nuevo en el sistema circulatorio, es decir, se va a unir en la región de la circulación en la vena, va a desembocar este líquido. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen los distintos puntos, cómo ellos están distribuidos en la región del cuello, de las axilas, en el tórax, en el abdomen, en las articulaciones. Es decir, que cuando hay un proceso infeccioso en el dedo gordo del pie, estas células pueden viajar a través de todo el cuerpo y pueden ser atrapadas, pueden ser filtradas aquí en estos ganglios. El ganglio linfático es un órgano macizo, que son muchos ganglios. Todos van a tener un estroma formado por una cápsula que va a presentar tabiques, va a existir un tejido reticular y nos vamos a encontrar también macrófagos, fibroblastos, células reticulares, y en el parénquima encontraríamos entonces los nódulos que van a estar situados en la región cortical, los senos subcapsulares y peritraveculares. Ahí nos vamos a encontrar linfocitos B, la región paracortical, donde ya no hay nódulos, pero el tejido es bastante denso, y la región medular, donde hay menos linfocitos, porque lo que están presentes son los cordones medulares, y también hay más espacio, que son los senos medulares, donde se va ya a salir la linfa hacia el exterior por los vasos linfáticos de tipo eferente. En los ganglios nos vamos a encontrar tanto linfocitos B como linfocitos T. La linfa es un líquido extracelular que está formada por una gran composición líquida, es decir, de agua. También hay antígenos, hay células y hay glucosa, glóbulos blancos, hay pocas proteínas, baja concentración de oxígeno, hay dióxido de carbono y sustancias de desecho de las células. Esta linfa se forma, y eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos el sistema cardiovascular, se forma porque cuando ocurre el intercambio en los capilares sanguíneos, el exceso de líquido que sale de estos capilares al tejido conectivo va a ser recogido por los capilares linfáticos, y ahí es que se va a ir formando entonces la linfa. Aquí vemos la circulación en un ganglio, la circulación de la linfa, cómo entra por los vasos linfáticos aferentes, circula a través de los espacios, ¿no?, subcapsulares, peritraveculares, los senos medulares, y sale por los vasos linfáticos eferentes, por el ilio. Y aquí vemos la circulación de la sangre. Entra la sangre arterial por el ilio, es irrigado el órgano y sale la sangre venosa. Ya esta imagen la estuvimos viendo, tendríamos aquí la región cortical, el nódulo y el vaso linfático aferente, el seno subcapsular y las trabéculas de tejido conectivo que parten de la cápsula. Aquí vemos las distintas partes del ganglio, la región cortical, la cápsula, la paracorteza y también la médula, donde fíjense cómo el tejido linfoide se dispone en cordones, y todos estos espacios en blanco van a estar ocupados por la linfa. Los ganglios, su función va a ser recircular los linfocitos. Estos linfocitos van a proliferar en presencia de antígenos o bacterias. El ganglio aumenta varias veces de tamaño, se vuelve duro, se vuelve palpable, y si hay una infección, los linfocitos estos que están estimulados pueden informar a otros órganos para contribuir a la respuesta del organismo
para que se produzca una respuesta eficiente. Es un sistema de control constante de todas las partes del cuerpo que informa a la totalidad del sistema inmunitario. Cuando una persona se opera, por ejemplo, se hace una cirugía de un tumor, de un cáncer, se hace un estudio del ganglio que está cercano a ese sitio, por ejemplo, el ganglio de la región axilar, y si las células cancerígenas han invadido el ganglio, pues se sabe que ya este tumor ha salido fuera del sitio que se está interviniendo. Aquí vemos cómo, les decía, las células cancerígenas van a circular en la linfa y activan el sistema inmune. Fíjense que también aquí hay una entrada por unas vénulas, que son unas vénulas muy especiales, que se llaman vénulas de endotelio alto, que también entran hacia los ganglios y llevan linfocitos. Y los agentes que son potencialmente patógenos, extraños, van a quedar atrapados en los ganglios. Fíjense que aquí tenemos los vasos linfáticos. Esto es un esquema donde esta linfa va a ir drenando de los capilares a todo el sistema de vasos linfáticos hasta llegar a los grandes vasos, hasta llegar al conducto torácico, y este conducto torácico va a desembocar aquí en el sistema venoso, cercano aquí a la vena cava superior, y entonces este líquido va de nuevo a circular y llegar de nuevo a la sangre. Vamos entonces a ver el vaso. El vaso es el órgano linfoide más grande del cuerpo. Se localiza en la cavidad abdominal, tiene función inmunológica. Aquí se filtra la sangre, se destruyen los eritrocitos viejos, y el vaso se origina del mesodermo espláncnico, que va a diferenciarse respondiendo a señales del endodermo. Se detectan pequeñas condensaciones de tejido mesenquimatoso adyacentes al estómago, a la yema pancreática. Estos agregados se van fusionando y forman el órgano. El vaso tiene la característica de que tiene una cápsula muy gruesa. En esta cápsula no solo hay tejido conectivo, sino también hay fibras musculares lisas, y el parénquima del vaso se va a dividir en lo que se llama la pulpa blanca y la pulpa roja. Aquí tenemos un esquema que también es un esquema tomado del Gardner. Fíjense que aquí tendríamos la cápsula de tejido conectivo, y estos son las arteriolas. Estas arteriolas van a estar rodeadas por tejido linfoide. Este tejido linfoide forma por ejemplo, nódulos, donde va a haber una arteriola central, donde puede haber un centro germinativo, es decir, que los linfocitos pueden proliferar, y una cubierta externa de tejido linfoide a todas las arteriolas, es decir, que es lo que se le llama las vainas periarteriales de tejido linfoide. Aquí tenemos cómo se vería el vaso. En este caso, fíjense el contraste entre la pulpa blanca, que tiene un aspecto grisoso, y la pulpa roja, que tiene un aspecto más rojo. Aquí también podemos ver el tejido linfoide del vaso. Aquí está la arteriola central, la pulpa blanca, la pulpa roja. Y como órgano macizo, el vaso va a tener un estroma que va a estar formado por la cápsula, que ya les decía que es muy gruesa, que va a tener algunas fibras musculares. Externamente va a estar cubierto por el mesotelio, porque él está contenido en la cavidad abdominal.
También hay trabéculas, hay una red de fibras reticulares, hay células foliculares, fibroblastos, macrófagos, todo esto perteneciendo al estroma, y el parénquima, que va a estar formado por la pulpa blanca, donde hay una vaina linfática periarterial, los nódulos linfáticos, y la pulpa roja, que son los cordones esplénicos, donde también hay espacios sinusoides, hay capilares y hay senos venosos. Aquí tendríamos entonces, fíjense, este esquema también es tomado del Gardner, donde podemos ver el contraste entre esta parte que sería la pulpa roja y todo este tejido linfoide situado alrededor de las arteriolas, que es la pulpa blanca. Aquí también tenemos un esquema donde vemos el contraste entre la pulpa blanca en el esquema y la pulpa roja, los espacios sanguíneos. Aquí podemos verlo histológicamente. Este tejido oscuro que vemos aquí es el tejido linfoide, la pulpa blanca, y todo esto que tenemos aquí sería una arteriola central. Todo esto es pulpa blanca, y en la parte más superficial, más externa, que rodea a esa pulpa blanca, pues estaría entonces la pulpa roja. Aquí vemos que el vaso participa también en la respuesta inmune, filtra la sangre, van quedando atrapados los eritrocitos viejos y ahí se reciclan. Esto se llama hemocatéresis, y se deposita la sangre porque el vaso tiene una forma de circulación que son los sinusoides, y hay un tipo de capilar en el vaso que se abre a la pulpa roja y que es un tipo de circulación abierta, que donde el único órgano del ser humano que tiene esta característica es el vaso. También tenemos el tejido linfoide, que está relacionado con las mucosas, por ejemplo, en los aparatos digestivos, respiratorios, que se origina del mesénquima, y aquí nos vamos a encontrar con acúmulos dispersos de linfocitos, y también nos vamos a encontrar con estructuras organizadas, pero con ausencia de una cápsula. Este tejido recibe el nombre de MALT, tejido linfoide asociado a las mucosas. Aquí estamos viendo esta foto que nos presenta lo que se llama las placas de Peyer, que es el tejido linfoide que está presente en el ilion, que es el intestino delgado. Después también podemos observar que este tejido puede estar presente en todo el tracto digestivo, también en los bronquios, en las amígdalas. Entonces, bueno, este es el tejido que se le llama no encapsulado, localizado en la lámina propia, en las áreas de la mucosa, inclusive hasta en la submucosa. Aquí vemos, ¿no?, las placas de Peyer. Aquí tenemos, por ejemplo, el apéndice. El apéndice también es un sitio donde hay gran cantidad de tejido linfoide. Aquí está en la región de las amígdalas, que vemos que hay una gran cantidad también de tejido linfoide. Son agregados de linfocitos, y estos son los nódulos del apéndice, las tónsilas de la faringe, y también se extienden no solo en la mucosa, sino hasta en la submucosa, en los bronquios. También en la piel vamos a tener una representación de linfocitos, células accesorias, macrófagos, células de Langerhans, células dendríticas, células cebadas, que van a estar especialmente, fundamentalmente en la dermis, debajo de la epidermis. Podemos entonces hacer un resumen de los puntos esenciales, diciendo que el sistema linfático está formado por grupos de células, tejidos y órganos que generan respuestas inmunitarias contra invasores extraños. Están los linfocitos,
donde nos encontramos las células efectoras en las respuestas del sistema inmunitario. Los tejidos, el tejido linfoide, que está o bien asociado a las mucosas de forma difusa, formando nódulos, y los órganos, como son los ganglios, el vaso, la médula ósea y el timo. También hemos visto que existe una respuesta inmune inespecífica, innata, y la respuesta específica o adaptativa. Aquí también la inmunidad, la respuesta puede ser humoral cuando se producen los anticuerpos, o la respuesta celular en la destrucción de células que están infectadas. Las células protagonistas más importantes son los linfocitos. Los linfocitos B, que participan en la respuesta inmune humoral, los linfocitos T, que participan en la respuesta inmune celular, y los linfocitos NK o linfocitos asesinos, que participan también en la respuesta inmune innata. Hay muchas otras células que tienen función de ser presentadoras de antígenos, de regular la respuesta inmune, y ahí tenemos una gran lista de células como los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las células de Langerhans, etc. Con respecto a los tejidos, nos encontramos este tejido difuso, ¿no?, que se localiza en las amígdalas, que se localiza en los bronquios, que se localiza en el sistema de la mucosa del aparato genitourinario. Tenemos los vasos linfáticos, que comienzan como capilares ciegos en el tejido conjuntivo y que van recogiendo la linfa. En el caso de los nódulos linfáticos, el centro germinativo contiene linfocitos que son más grandes, que son inmaduros, y también hay en esta posición células dendríticas. Aquí hemos visto, por ejemplo, los nódulos linfáticos. Aquí estamos viendo el intestino delgado, y este tejido que está encerrado en la línea negra es el tejido linfoide, que puede estar presente ahí en el intestino. En cuanto a los ganglios generan una respuesta inmunitaria a los antígenos que pueden estar en la linfa, presentan nódulos en la corteza y también sinusoides, espacios por donde circula la linfa. El timo es el que madura los linfocitos T inmunocompetentes, está formado por lobulillos, también hay células reticulares epiteliales, y en la médula se caracteriza por presentar los corpúsculos de Hasse. El vaso filtra la sangre, elimina los eritrocitos viejos, genera respuestas inmunitarias a los antígenos circulantes, y su parénquima está formado por la pulpa blanca, donde está el tejido linfoide periarterial, donde hay nódulos, y la pulpa roja, que son sinusoides capilares y cordones esplénicos, donde hay fundamentalmente células que se depositan, porque son las células que provienen de la sangre. La bibliografía que vamos a tener para este tema, como siempre, el ROS, en primer lugar, de la 6ª y la 7ª edición, dado que tiene unas imágenes muy buenas que les sirven para ver al final las imágenes. Es un libro quizás muy extenso, pero didáctico. El Gardner de la 4ª edición, que es un texto atlas. El Gardner de la 3ª edición, que es un libro más bien teórico, pero que tiene descripciones muy buenas, muy bien descritas, con resúmenes, con esquemas. Y bueno, por último, el Junqueira, que el Junqueira de la 12ª edición, que hay algunos estudiantes que lo tienen o lo han podido quizás descargar en PDF, igual que el ROS, pues se lo recomiendo porque es
un libro, como dice su nombre, Histología Básica. Es un libro básico, pero es un libro también muy didáctico, muy fácil de entender y que además al final tiene un atlas de histología donde están todas las preparaciones histológicas presentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima clase.